Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos cada día a amarte más y a conocerte más, y ayúdanos a poder vivir esto que cantamos, de que nosotros haremos, de que te obedeceremos sin reservas y sin condiciones, Señor. Queremos servirte de esta manera, porque nosotros sabemos que tú has preparado un lugar especial para nosotros, y sabemos que tú has prometido que aquellos que te sirven con fidelidad, que van a reinar contigo en tu reino, Señor. Nosotros queremos ser de estas personas, de estos hijos tuyos que comparten tu gloria y que pueden reinar contigo sobre 10 ciudades, Señor. Ayúdanos y danos la fortaleza para terminar bien en nuestra vida cristiana, de manera que podamos llegar a ser tenidos por dignos de reinar contigo y de compartir la gloria de Cristo en su reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros hace ya varias semanas comenzamos el estudio del libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro que el autor escribe para estimular a su audiencia a seguir manteniéndose firme y sin fluctuar en su fe. Estos hermanos estaban padeciendo tribulación, dificultad, persecución. Algunos estaban siendo apresados, algunos de ellos habían sido muertos. A muchos de ellos le estaban incautando sus bienes, y muchos de ellos estaban pensando en abandonar su fe en Cristo. Muchos de ellos habían dicho: ya yo no me voy a congregar, yo no voy a ir a la iglesia, yo no quiero que los hermanos de la iglesia vengan a mi casa porque es muy peligroso, yo tengo demasiados problemas. Y el autor les escribe para estimularlos a mantenerse firmes, sin fluctuar, siguiendo hacia adelante, porque iban a ser recompensados por su perseverancia por Cristo en su retorno, cuando Él venga a establecer su reino. Él está diciendo: si ustedes siguen adelante, si ustedes terminan bien, Cristo va a recompensar ese esfuerzo, esa perseverancia de ustedes. Él les escribe no para saber o para que ellos supieran que si ellos tenían vida eterna. No, ellos sabían que tenían vida eterna. El autor le llama hermanos santos, constantemente. Lo que ellos necesitaban era llegar a entender que ellos necesitaban perseverar, no para ser salvos, sino para ser recompensados con Cristo. Entramos en el reino de manera gratuita, por gracia, por medio de la fe, a través del nuevo nacimiento. Pero llegamos a reinar con Cristo sobre 10 ciudades, 5 ciudades, sobre una ciudad, dependiendo del resultado de la evaluación de nuestra vida por Cristo en el tribunal de Cristo. Y nosotros veíamos que el autor de Hebreos, a través de su libro, hace 5 advertencias acerca de fallar en seguir adelante perseverando y las consecuencias de estas. La primera advertencia la vimos en el capítulo 2, era la advertencia en contra de deslizarnos, de ser descuidados con la palabra, porque podía llevarnos a alejarnos de Dios. Y que si en la ley de Moisés había castigo y consecuencia por violar la ley de Moisés, cuánto más después que Cristo nos ha hablado, si nosotros ignoramos su palabra. Y nosotros veíamos y comenzábamos la semana pasada a ver lo que es la segunda advertencia, que es la advertencia en contra de endurecer nuestro corazón. Y veíamos y aprendíamos la semana pasada que la dureza de corazón era rebeldía en contra de Dios. La dureza de corazón es desobedecer la palabra de Dios que se nos ha dado. Cuando yo sé hacer lo bueno, yo sé lo que dice la palabra, y yo digo, yo no lo voy a hacer, en ese momento yo estoy endureciendo mi corazón. Y veíamos que la consecuencia de endurecer nuestro corazón era disciplina de Dios. Y veíamos en el capítulo 3, verso 7, cuando dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y él pone como ejemplo de la dureza de corazón a la generación de judíos que salió de Egipto,
que Dios los sacó de Egipto, Dios les dio su palabra, les dijo, ustedes tienen una misión, vayan, conquisten la tierra de Canaán. Y ellos llegaron allá y dijeron, ¿tú sabes qué? No la vamos a conquistar. Y ese grupo eran creyentes. Eran creyentes. Y Dios los castigó, no les quitó su vida eterna, Él les quitó el privilegio de llegar a heredar la tierra prometida, el privilegio de ellos tener victoria sobre sus enemigos, el privilegio de recibir todas las bendiciones que estaban asociadas con poseer la tierra prometida. Y aquí en el capítulo 4 es una continuación donde el autor de Hebreos ahora nos va a llevar a nosotros y va a comparar el llegar a poseer la tierra de Canaán con llegar a entrar en el reposo de Dios. Y va a hablar de, para nosotros como creyentes, entrar en el reposo de Dios, lo va a poner como el equivalente para esa generación en el desierto, a entrar en la tierra de Canaán. Y dice el capítulo 4, vamos a leer, a causa de todo lo que leímos anteriormente, dice el capítulo 4, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Mucha información, y pareciera que uno se abruma solamente de leer este texto. Entonces, en este capítulo, básicamente el autor va a continuar comparando a los creyentes, a ese grupo, con la generación del Éxodo. Esa generación del Éxodo vimos ya en 1 Corintios 10 y 1 al 5 que eran creyentes, que ellos fueron bautizados en Moisés y en la nube, y que todos ellos habían bebido del agua, habían bebido de la roca, y la roca era ¿quién? Cristo. Esa generación, Dios les había ordenado que conquistaran la tierra de Canaán. ¿Y qué pasó cuando ellos llegaron a Canaán? Ellos dijeron que no. Había dificultades, había hombres que eran fuertes, la tierra era buena, pero ellos dijeron, no la vamos a conquistar. Es más, se rebelaron en contra de sus líderes y querían apedrear a Moisés, querían apedrear a Josué y a Caleb. Como consecuencia de su pecado, ¿cuál fue el pecado de ellos? La incredulidad de no creer a Dios cuando Él dijo, yo te daré esta tierra. ¿Cuál fue el pecado de ellos? La desobediencia a Dios de ir a conquistar la tierra por causa de su incredulidad. Por ese pecado ellos perdieron la oportunidad de poseer, ¿qué?
la tierra prometida, ellos perdieron la oportunidad de heredarla, ellos perdieron la oportunidad de disfrutar la victoria final sobre todos sus enemigos. Ellos perdieron la oportunidad de disfrutar de esa buena noticia, esa promesa que Dios le había hecho a ellos en Deuteronomio capítulo 12, verso 10 al 12, si usted es tan amable. Deuteronomio capítulo 12, del 10 al 12. Dice la palabra de Dios: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará, ¿qué? ¿Reposo de qué? De todos vuestros enemigos alrededor. Y habitaréis como seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. O sea, Dios le había prometido a ellos una tierra. Dios se la ofreció a Abraham, a Isaac y a Jacob, y le había dicho a esa generación que salió de Egipto que ellos iban a tener todas estas bendiciones. Sin embargo, esa generación que salió de Egipto, ellos se negaron, y por lo tanto, como dice el texto, Dios estuvo enojado con ellos. ¿Cuánto tiempo? 40 años. ¿Y cuál fue la disciplina y el castigo de Dios? ¿Cuál fue? Ellos estuvieron vagando en el desierto, pero ¿por qué? El castigo fue que ellos no iban a entrar en el reposo de Dios. El reposo de Dios, el tiempo donde ellos iban a llegar a alcanzar esa tarea a la cual Dios le había asignado, y las bendiciones que venían por parte de Dios, ya ellos no iban a poder disfrutar esto, y por eso Dios los mantuvo por 40 años en el desierto vagando. ¿Qué perdieron ellos? Bendición, tener su casa ahí donde ellos lo iban a tener el disfrute de esa tierra por causa de su corazón endurecido y su desobediencia. Entonces, en este texto que acabamos de leer, la idea central es que los creyentes fieles y obedientes van a llegar a entrar en el reposo de Dios. Que los creyentes que no son fieles, los creyentes desobedientes, no van a entrar en ese reposo de Dios. Los creyentes obedientes sí. El reposo de Dios se obtiene por obediencia, y eso incluye la victoria final sobre todos los enemigos espirituales por la obediencia fiel al Rey. Así como la nación de Israel iba a tener reposo de todos sus enemigos, nosotros desde el punto de vista espiritual vamos a tener reposo y descanso de todos nuestros enemigos cuando entremos en ese reposo de Dios. Por eso, ese reposo de Dios no es la vida eterna. Entendedme aquí y anotad. El reposo de Dios no es la vida eterna. ¿Por qué? Porque ese reposo se obtiene por la obediencia. Ese reposo se obtiene por nuestra fidelidad al Rey. La vida eterna se obtiene ¿de qué manera? Por la fe en Cristo, por el nuevo nacimiento. Entonces ese reposo de Dios no se refiere a la vida eterna. Ese reposo de Dios es una herencia que usted recibe por los méritos en el campo de batalla. Esa herencia que iban a recibir los hijos de Israel por pelear y llegar por esos méritos en esa pelea para conquistar Canaán. Ellos iban a recibir esas bendiciones. Y volvemos una vez más a la pregunta que contestamos hace algunas semanas. ¿Qué es lo que se está heredando en el libro de Hebreos? Autoridad para reinar. Entonces, el reposo de Dios, anote esto, el reposo de Dios es la experiencia de recibir nuestra herencia y reinar con Cristo en su reino. Es la experiencia
de recibir nuestra herencia y reinar con Cristo en su reino. De la misma manera que todas estas bendiciones iban a llegar a la nación de Israel, por ello conquistar la tierra de Canaán, por completar esa tarea que Dios le había dado, nosotros como creyentes hoy tenemos un reposo futuro, que es llegar a experimentar la herencia de ¿qué? De compartir esa herencia de Cristo, del Salmo 2, verso 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra, para llegar a reinar con Él en su reino. Llegar a reinar sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades o sobre una ciudad. Entonces la pregunta que hoy vamos a contestar en el mensaje es: ¿cómo entrar en el reposo de Dios? ¿Cómo yo como creyente puedo llegar a entrar en ese reposo de Dios? ¿Cómo yo como creyente puedo llegar a experimentar, recibir recompensas de parte de Cristo, de manera que Cristo me diga: buen siervo y fiel? Isaac, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué yo debo hacer para que Dios me diga: Eric, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, aquí yo te voy a dar autoridad sobre 10 ciudades o sobre 5 ciudades? Entonces el autor de Hebreos nos está diciendo cómo podemos llegar a alcanzar ese reposo de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar nuestra herencia y llegar a reinar con Cristo? Entrar en el reino es gratis y se obtiene a través del nuevo nacimiento por la fe en Jesús. Reinar con Cristo, entrar en ese reposo de Dios, depende de varias cosas. Y hay 4 puntos que podemos aprender aquí. Número 1, ahora sí comenzamos en sus bosquejos. Entrar en el reposo de Dios depende de nuestra obediencia. Entrar en el reposo de Dios depende de nuestra obediencia. Usted se da cuenta que la nación de Israel, el hecho de que ellos salieron de Egipto, el hecho de que ellos fueron bautizados en Moisés y en la nube, el hecho de que ellos tomaron de esa roca espiritual, de que ellos bebieron del agua que era Cristo, como dice el autor, como dice Pablo en 1 Corintios, eso no garantizaba que ellos iban a poseer la tierra. Creer en Cristo garantiza ¿qué? Vida eterna. Poner en nuestra fe en Jesús para vida eterna garantiza vida eterna, garantiza la entrada, pero no garantiza ninguna posición en el reino. No garantiza que usted va a reinar sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades o sobre una ciudad. Entrar en ese reposo de Dios depende de nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque entrar en el reposo de Dios no es automático. Entrar en el reposo de Dios no es automático. Todos los creyentes van a estar en el reino, y los creyentes que obedecen, y los creyentes fieles, los creyentes que se someten a la palabra de Dios, ellos van a llegar a experimentar ese reposo de Dios. Porque la idea del reposo de Dios viene, ¿usted sabe de dónde? De cuando Dios creó al mundo. ¿Qué hizo Dios? Él completó su obra aquí sobre la tierra y reposó. Y el reposo de los creyentes viene por nosotros completar la obra que Dios puso para nosotros aquí sobre la tierra. Y al completar de eso podemos entrar en ese mismo reposo de Dios. Entonces entrar en el reposo de Dios no es automático porque depende de nuestra obediencia. Y entrar en el reposo de Dios puede perderse por causa de la desobediencia. Entrar en el reposo de Dios puede perderse por causa de la desobediencia. Esa generación que salió del desierto, Dios le dijo: vengan y entren y posean la tierra prometida. Dios se la iba a dar. ¿Y qué ellos hicieron? Desobedecieron. ¿Qué dijo Dios? Yo no le voy a dar la tierra a ustedes, se la voy a dar a sus hijos. Y esa generación dio vueltas y vueltas en el desierto y perdieron su vida física. No perdieron su vida espiritual. Ellos no se fueron al infierno. Simplemente tuvieron las consecuencias del pecado y no pudieron entrar en ese reposo de Dios por su desobediencia. Ellos tuvieron una oferta: ven y haz esto, y en un momento determinado por su desobediencia Dios le dijo: no hagas nada ya. Y ahí es que usted se asusta cuando Dios le dice a usted eso: ya no hagas nada.
Cuando yo le digo a William, si Dios te llama a predicar, a pastorear, y tú dices, no, en un momento dice, ya no prediques más entonces. Y ahí comienza William, no, hombre, para que usted, hermano. El reposo de Dios puede perderse por causa de la desobediencia, porque entrar en el reposo de Dios es una recompensa. Si tú desobedeces a Dios, tú puedes completar la obra que Dios quiere para que tú hagas aquí en la tierra. No. Si Dios te dice, hermano William, yo quiero que Dios te llama a predicar. Junior, yo te estoy llamando a servir en el ministerio. Yo te estoy llamando a vivir de esta manera. Y usted dice que no y se pone a hacer otra cosa. Usted va a completar la tarea que Dios le puso aquí sobre la tierra. Y si usted no ha completado su tarea, usted no entra en el reposo. Entrar en el reposo de Dios incluye o implica que yo termino el propósito para lo cual Dios me puso aquí sobre la tierra. Por eso, entrar en el reposo de Dios requiere obediencia completa a su palabra. Se puede perder por causa de la desobediencia, pero entrar en el reposo de Dios requiere obediencia a su palabra. El texto dice, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, no es automático. Dice, debemos temer. No es automático. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿Quiénes son ellos? La generación del desierto. Dice, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. La buena nueva, y no está hablando de la buena nueva de que hay vida eterna gratuita en Cristo Jesús, sino la buena noticia de que ellos puedan participar en el reposo de Dios, lo que leemos ahí en Deuteronomio. Dice, pero no les aprovechó oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ellos perdieron entrar en el reposo de Dios por causa de su desobediencia. Por eso, entrar en el reposo de Dios requiere obediencia. Eso es lo que dice ellos. Ellos escucharon la palabra, pero no estuvo acompañada de fe. ¿Qué quiere decir ahí? No está diciendo de fe, no está diciendo que ellos no creían que era la palabra de Dios, pero ellos, ahí fe está hablando de no ir acompañada de obediencia. Mire, usted está aquí escuchando todo esto y usted tiene que decidir si usted va a obedecer lo que usted aprende aquí hoy o no. Si usted obedece lo que usted aprende aquí hoy, que le va a aprovechar el sermón. Ahora, si usted no lo obedece, a usted no le va a aprovechar. O sea, yo llegué a la iglesia, lo escuché, lo repetí ahí en mi casa, en la grabación, pero no lo apliqué, no obedecí, no me aprovecha. Y eso pasó con ellos. No es automático y se puede perder por causa de la desobediencia. Ellos desobedieron y perdieron esa oportunidad. Dice en el verso 3, porque los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ellos perdieron la oportunidad de entrar en el reposo de Dios por causa de su desobediencia. Dice, aunque las obras suyas, hablando de las de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, Dios terminó, Él entró en su reposo y Él está invitándonos a nosotros, de la misma manera que Él terminó su propósito aquí, que nosotros llegamos a cumplir nuestra tarea aquí sobre la tierra. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él. O sea, hay personas que todavía no han completado la tarea que Dios le ha hecho o le ha encargado para que ellos la hagan aquí sobre la tierra. Puesto que falta que algunos entren en él, y a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo,
por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Claramente el autor nos enseña: entrar en el reposo de Dios depende de nuestra obediencia, no es automático. Se puede perder por la desobediencia y requiere una obediencia completa a su palabra. Pero aprendemos también en ese texto que entrar en el reposo de Dios depende de completar la tarea que se nos ha asignado. Depende de completar la tarea que se nos ha asignado. Si usted comienza del verso 6, dice que falta que algunos entren en ese reposo de Dios. Y dice, hubo un grupo de aquella generación que no entró. Dice, pero hay algunos aquí que todavía no han completado esto. Y dice, Dios determinó un día, hoy. Dice, si tú escuchas su palabra hoy, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios puede retirar esa oferta de tu vida hoy. Dios le está diciendo a Arbanelli esto, y un día Dios le va a decir que ya no hay más oportunidad. Por eso el día aceptable es hoy. Y si tú escuchas la voz de Dios hoy, dice, no endurezcas tu corazón. O sea, no diga, yo no lo voy a hacer, a mí no me interesa la palabra de Dios. O a veces lo hacemos más sutiles. Eso no es para mí. Eso no es para mí. Ese reposo de Dios es una experiencia futura que ha sido ofrecida a cada generación de creyentes. Dice el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, entrar en el reposo de Dios implica completar la tarea que Dios nos ha asignado, como dice el texto. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y esa invitación está para cada generación de creyentes. Esa generación que salió de Egipto tuvo la invitación de llegar a entrar en el reposo de Dios. ¿Cuál era la tarea de ellos? Conquistar la tierra de Canaán. ¿Por qué no llegaron a entrar en el reposo de Dios? Porque ellos se rehusaron a conquistar la tierra de Canaán cuando Dios le dijo. Sin embargo, los dos que estaban dispuestos a hacerlo y que estaban listos para hacerlo, sí entraron en el reposo de Dios y llegaron a conquistar la tierra de Canaán. Pero el texto aclara aquí que no toda la nación llegó a experimentar el reposo de Dios y que esa invitación estaba abierta. Dice, porque si Josué hubiera llevado a esa nación completa a experimentar el reposo de Dios, dice, ya. ¿Por qué David 400 años después tenía que decir en el Salmo 95, no endurezcan vuestros corazones? Si escuchan su voz, actúen para que entren en el reposo de Dios. Y por eso en el verso 9 dice, por tanto queda un reposo para nosotros. O sea, quedan todavía bendiciones por terminar bien nuestra vida cristiana. Todavía quedan una bendición final, recompensas finales, donde vamos a descansar después de cumplir la obra que Dios quiere que tú y yo hagamos aquí sobre la tierra y tengamos la victoria final sobre todos nuestros enemigos espirituales. Hay un reposo para nosotros. Va a haber un momento donde nosotros vamos a poder sentarnos con Cristo a poder disfrutar de todas las cosas que Él ha hecho. Es interesante, Mateo le llama a ese reposo el gozo de su Señor. En Mateo Jesús dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando le dice buen siervo y fiel, dice, tú has mostrado tu fidelidad en su tiempo mientras el rey se había ido. Él tenía que ser fiel hasta el día en que el rey volviera o que él muriera. Entonces, la pregunta es si tú estás en el camino, si tu vida está caminando para llegar a cumplir el propósito de Dios para tu vida.
si estamos caminando de esa manera. O contestando las preguntas, algunos de nosotros sabemos lo que Dios quiere que hagamos y estamos peleando el propósito de Dios para nuestras vidas. Algunos de nosotros sabemos que Dios quiere que sirvamos en el ministerio y algunos de nosotros estamos peleando con Dios por eso, porque no queremos servir en el ministerio. Algunos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer con nuestras familias, con nuestros matrimonios, con nuestros recursos, con nuestras habilidades y todavía nos rehusamos a rendir todo esto delante de Dios. Por la razón que sea. Por la razón que sea. ¿Estás tú caminando, acercándote a experimentar ese reposo de Dios? ¿O tú vas a ser parte de una generación igual que la generación del Éxodo? Que Dios dijo ya, si tú no quieres hacer lo que no lo hagas, y vas a vivir las consecuencias de esa desobediencia por el resto de tu vida. El texto dice que Dios pasó 40 años enojado con ellos. 40 años es mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la invitación del autor de Hebreos? Es, en el verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué está diciendo ahí? Que los creyentes deben hacer todo el esfuerzo necesario para entrar en el reposo de Dios. Dice, procuremos. Eso quiere decir, tenemos que procurar, tenemos que ser intencional, tenemos que planificar, tenemos que tener propósito en lo que hacemos. Procurar significa pon diligencia, pon esfuerzo, pon empeño, pon pasión. Es interesante que a veces nosotros ponemos todo el esfuerzo necesario para otras cosas. Para trabajar, para conseguir dinero. Estamos dispuestos a hacer a veces todo lo que sea necesario. La Biblia dice que tenemos que hacer todo lo que sea necesario para nosotros llegar a entrar en ese reposo de Dios, para nosotros llegar a cumplir la tarea que Dios tiene para nosotros cumplir aquí sobre la tierra. El llamado ahí está a todos los creyentes a terminar nuestra labor aquí sobre la tierra con fidelidad. Esa generación del Éxodo, ellos nos mostraron su fidelidad. Cuando ellos decidieron no conquistar la tierra prometida y decidieron mejor nos vamos a devolver a Egipto, vamos a buscar otro capitán, vamos a matar a Moisés, a Josué y a Caleb. Cuando usted lee el texto en Número dice, ya este pueblo me ha tentado 10 veces. O sea que Dios llevaba cuenta. Y Dios dijo, ya está bueno, ya le di un chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances. Como nosotros veíamos la semana pasada, tentar a Dios no es buena idea. Tentar a Dios es una mala idea. Tentar a Dios, saber qué tan lejos yo puedo ir en mi vida antes de que Dios me dé una nalgada y me discipline, es una mala idea. Y muchos de nosotros estamos jugando pensando, yo lo hice y no me pasó nada. Yo no fui a la iglesia esta semana y no me pasó nada. Y tampoco fui la semana pasada y no me pasó nada, ni la antepasada. Y tengo un mes y no me pasó nada. Y creemos. Hasta que un día Dios dice, hey, se acabó. ¿Usted sabe cómo se llama ese periodo? Entre el periodo que usted está jugando con Dios, tentando a Dios, haciendo las cosas de una manera que usted sabe que no es la correcta, que no es lo que Dios quiere para usted, y el tiempo en que Dios lo disciplina, eso se llama la misericordia de Dios. La paciencia de Dios, la longanimidad de Dios, que no quiere disciplinarnos, porque no quiere quitarte la oportunidad de tú entrar en su reposo, sino dándote el chance de que cambia. Hammer, tú tienes que cambiar. Cambia, porque va a haber un día donde ya tú no cambias y yo voy a tener que disciplinarte para forzar, si se puede decir así, ese cambio.
Yo voy a tener que disciplinarte. Debemos poner todo el esfuerzo necesario para cumplir el propósito de Dios para con nosotros aquí en la tierra, terminar esa labor. Y hay muchas cosas que Dios quiere que usted haga aquí en la tierra. Cada persona, hay cosas que vienen de manera específica para quién, pero le voy a decir algo. Dios quiere que usted crezca a la imagen de Cristo. Dios quiere que usted tenga una iglesia donde usted adore públicamente cada semana. Dios quiere que usted lea la Biblia de manera regular. Dios quiere que usted estudie la Biblia de manera regular. Dios quiere que usted esté en un ministerio. Dios quiere que usted viva una vida de santidad. Dios quiere que usted ame a sus hermanos. Dios quiere que usted perdone. Dios quiere que usted vaya y evangelice a otros. Dios quiere que usted sea discipulado y que usted también discipule a otros. Dios quiere que nosotros estimulemos a los hermanos. Si usted va en el Nuevo Testamento, hay como 50 unos a otros. Edificaos unos a otros, saludaos unos a otros, ayudaos, orad unos por otros, amaos unos a otros. Todas son cosas que Dios quiere que nosotros lo hagamos aquí sobre la tierra. Los creyentes debemos terminar esa labor con fidelidad. ¿Y por qué debemos hacer todo el esfuerzo necesario para entrar en ese reposo de Dios, para terminar nuestra labor con fidelidad aquí en la tierra? La razón está en el verso 12 y 13. Y es que nuestra fidelidad va a ser evaluada en el tribunal de Cristo. Dice, ¿por qué? Eso va a responder el procuremos del verso 11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora va la razón. Esta es la razón. La razón es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Nuestra fidelidad va a ser evaluada en el tribunal de Cristo. Y va a ser evaluada por la palabra de Dios. Pero mire lo que dice. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir ¿qué? Si usted se le está diciendo que aún la diferencia entre alma y espíritu, que a veces uno no sabe y uno no se dice, aún hay la palabra de Dios puede hacer diferencia. Qué cosa corresponde a nuestra alma, qué cosa corresponde a nuestro espíritu. Pero dice también, aún las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la dureza del corazón desde el capítulo 3. Todo esto ocurre en el corazón. Los pensamientos, las intenciones, nuestros motivos ocurren ahí, vienen del corazón. Y esa es una de las cosas que a mí me preocupa como creyente. O sea, yo tengo como creyente entender que mi fidelidad va a ser evaluada por Cristo, que la palabra de Dios es la medida con que Cristo nos va a juzgar. La palabra es la medida con que Cristo nos va a juzgar. Pero esa palabra de Dios va a poner en evidencia toda mi vida. Usted sabía que la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Y esa es una de las razones por las cuales a mí no me gusta hablar de otras personas a sus espaldas. Porque todo el mundo se va a enterar de lo que yo dije y todo el mundo se va a enterar de lo que usted dijo. Dice, lo que hayan dicho en secreto, dice, va a ser publicado en las azoteas. Está diciendo que el texto ahí, en ese verso 12, que la palabra de Dios va a discernir aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Por ejemplo, si yo vengo el domingo aquí a la iglesia, Dios no solamente sabe que yo vine, ¿qué más sabe Dios?
por qué yo vine. Si yo me quedo en mi casa hoy y no vengo a la iglesia, Dios sabe por qué que yo me quedé en mi casa. Pero ¿qué más sabe Dios? La razón. Porque dependiendo, los motivos de nuestros corazones van a ser juzgados. Si yo vengo aquí a predicar y yo vengo a predicar con el motivo de yo hacerme famoso, de yo conseguir dinero, yo voy a predicar un buen sermón. Pero un buen sermón tiene que ser acompañado de un buen motivo. Si yo vengo y me paro aquí a cantar, y yo me paro a cantar porque a mí me gusta cantar, y yo siento que yo soy el Pavarotti, y yo necesito ser el Pavarotti de la iglesia, ok, usted puede cantar bien, pero usted va a evaluar el motivo con el cual usted canta. Pero no solamente eso. Si usted no canta, Dios también sabe el motivo por el cual usted no canta. Y si usted no predicó, Dios sabe también el motivo por el cual usted no predicó. Y si usted, entonces, esto, mis hermanos, debiera llevar a nosotros a poner nuestras cosas al día con el Señor. ¿Cuántas veces? A veces uno va a hablar con un hermano, ¿y qué le ha pasado? Me acuerdo una vez con una hermana que tengo varias semanas que no la veo en la iglesia. Y me mete un cuento y el otro, hermana, ¿qué es lo que está pasando? Que yo no entiendo. Que el hermano fulano se molestó con un hermano y decidió que el mejor curso de acción es: yo me voy de la iglesia, porque eso es lo que los cristianos buenos y maduros hacemos. No me gustó algo, yo me voy de la iglesia. Dios sabe las intenciones del corazón. Dios sabe. Y Dios sabe cuando una intención es pura, y Dios sabe cuando una intención es pecaminosa. Dios lo sabe. Pecamos haciendo, pecamos dejando de hacer, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que sabe lo que Dios quiere que haga y no lo hace, le es pecado. Y pecamos con el pensamiento. Pecamos con el pensamiento. Si yo sé que la voluntad de Dios es que yo participe en el estudio bíblico y yo no vea el estudio bíblico, Dios sabe por qué yo voy y sabe también por qué yo no voy. La palabra de Dios va a poner en evidencia no solo lo que tú y yo hacemos, sino también el motivo. Mire, por ejemplo, si usted va conmigo en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 4. Lo tenemos. Verso 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Aunque yo diga que yo me siento bien con lo que yo estoy haciendo, eso no lo hace inocente. Lo que estoy diciendo. No por eso soy justificado. El que me juzga, ¿quién es? El Señor. Y mira lo que dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta cuando venga el Señor, el cual va a aclarar ¿qué? Lo oculto en las tinieblas, y va a manifestar ¿qué? Las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno va a recibir su alabanza de Dios. Dice: Dios va a manifestar lo oculto en las tinieblas y las intenciones del corazón. Había conflicto en el ministerio entre algunos hermanos aquí en la iglesia. Y Pablo dijo: ok, no juzguen nada antes de tiempo, porque la gente estaba cogiendo lado. No, yo estoy con Nehemías, yo estoy con William, los de Nehemías y los de William. Digo, no juzguen antes de tiempo, porque ustedes saben qué, Dios va a manifestar las intenciones que hay en el corazón de cada quien.
Y luego que Dios revele las intenciones del corazón, entonces, dependiendo de eso, usted va a recibir su alabanza de Dios. O sea, esa alabanza es buen siervo o siervo malo y negligente. Porque a veces pensamos, mis hermanos, que podemos agradar a Dios haciendo obras muertas. Haciendo obras muertas, haciendo obras y obrando y haciendo más para Dios de lo que somos para Dios. Dios quiere que usted obre para Él, pero Él quiere que usted sea para Él. Y a veces pensamos que la manera de yo callar mi conciencia es haciendo muchas cosas. Y la manera es yo someterme a Cristo por el pecado. Pablo dice en Primera de Corintios, ahí mismo en el capítulo 9, verso 24, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de manera que lo obtengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, para que no sea que habiendo sido heraldos para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Está diciendo, yo quiero vivir de una manera que aunque igual que en una carrera todo el mundo está corriendo, una sola persona gana. Yo estoy corriendo para ganar mi carrera. Yo estoy entrenando mi cuerpo, lo estoy poniendo a estar en buena forma espiritual. Y dice, yo no quiero que yo habiendo sido de bendición para tanta gente por 5 años, por 10 años, por 20 años, que Dios diga, tú sabes que esa actitud no es mía, está mala la actitud, y que Él sea desechado. Él no va a perder su vida eterna, sino sea desechado, sea rechazado por Dios. Lo que le pasó a Caín, Caín vino al culto y Caín ofrendó y hizo lo mismo que Abel, pareciera. Pero Dios ve el corazón. Entonces, en el tribunal de Cristo, vamos a ser recompensados de acuerdo con nuestra fidelidad a Él. El verso 13 dice, no hay cosa creada que no sea que manifieste en su presencia. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las ventanas del iPhone, todas las ventanas de YouTube, todos los chats, todas las cuentas de Facebook y TikTok, todas están abiertas. Todas las puertas de los closets, de las casas, de las habitaciones, de los lugares, de los carros, todo. No hay nada que Dios no pueda ver. Dice, delante de Dios todas las cosas están desnudas. Por eso no tiene sentido yo ocultarle las cosas a Dios, porque si Él lo puede ver todo, ¿qué yo puedo hacer? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dice, todo está desnudo y abierto ante los ojos a quien que tenemos que dar cuenta de nuestra vida. Y cuando demos cuenta de nuestra vida, entonces ahí se nos va a dar una recompensa de acuerdo a nuestra fidelidad. Ahora, ¿quién se siente motivado ahora a entrar en el reposo de Dios? Usted se pone a pensar, varón. O sea, usted siente como que le mandaron el gallo en la funda. Usted llega a este Isaac pensando, wow, yo tantos años en el Ministerio de Alabanza en República Dominicana, y que ahora vengan y me digan, mira, siervo malo y negligente. O Nehemías, yo tengo tantos años y que ahora el Señor. Y usted está sentado ahí, si usted es honesto, yo sé que usted está pensando en los pecados que usted tiene, porque estoy yo pensando. Yo pensando en todas las cosas que yo he hecho, todas las cosas que yo he dicho, todas las cosas que yo he visto, y pensando. Pero mire lo bueno, porque el autor de Hebreos es tan sabio, él sabe que tenemos esa lucha. Y él nos va a decir en el verso 14 y 16,
que entrar en el reposo de Dios es posible. Dice el texto: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entrar en el reposo de Dios, llegar a reinar con Cristo, estar recompensado, es posible. Y usted sabe por qué: porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Tenemos a Cristo. El sacerdote es quien está representando a los hombres delante de Dios. Cristo, dice, traspasó los cielos. O sea, Él tiene su poder, lo llevó directamente a la misma presencia del Padre. Y está trabajando y hablando a favor nuestro directamente, cara a cara con el Padre. Y Él, dice el texto, Él se compadece de nosotros. Pero en el verso 14 dice, primero dice, porque teniendo ese gran sumo sacerdote, ¿qué nosotros debemos hacer? Dos cosas. Número uno, retengamos nuestra profesión. Mantenga su fe, su profesión pública. No mantenga su fe en secreto. Él está diciendo, sigue adelante, no te rindas. Dice, retengamos nuestra profesión. ¿Qué está diciendo? Aunque tú te equivoques, si tú pecas, dice, no abandones la fe ni te vayas de la iglesia. Si tú te equivocas, no te vayas de la iglesia, no dejes la fe. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos sentido, yo estoy sucio, yo soy indigno? Muchísimas veces. Pues dice, retengamos nuestra profesión, es lo primero, pero mira lo que dice, no tenemos, ¿por qué debemos mantenerla? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, no te rindas porque Jesús te entiende. Jesús te entiende. Cuando tú fallas, cuando tú pecas, cuando tú eres tentado a abandonar la fe, a abandonar a Cristo, cuando tú eres tentado a pecar, Él te entiende. Contrario a lo que mucha gente cree, que Dios está con un látigo ahí, dándole latigazos. Dice, Jesús te entiende. Dice, por eso no te rindas, Jesús te entiende. Él te entiende, Él se compadece de ti. En vez de alejarte de Dios, la respuesta es, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Debemos no solamente mantener nuestra profesión, sino acercarnos al trono de la gracia en el tiempo de necesidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo peco, cuando yo fallo, cuando yo siento que puedo perder la oportunidad de reinar con Cristo por mi desobediencia, y a veces yo digo, Dios mío, ¿cómo fue que yo hice esto? Porque yo sé, y volví y lo hice. ¿Qué yo debo hacer? La respuesta no es rendirse, no es tirar todo por la ventana, sino acercarnos al trono de la gracia, porque tenemos un sacerdote que está dispuesto a interceder por nosotros. Tenemos un sacerdote que está dispuesto a ayudarnos a hacer la paz con Dios el Padre. Un sacerdote que está a favor de nosotros, que entiende nuestra debilidad, que entiende que pecamos, porque Él fue similar a nosotros 100% en todo, excepto en pecado. Él sabe lo que es ser tentado. Él sabe lo que es caminar en el desierto haciendo la voluntad de Dios y ya estar cansado y tener una tentación ahí. Porque, hermano, si fuera por mis pecados y si fuera por mi conducta, hoy mismo yo debería haberme retirado de la iglesia. No hoy. Hace 10 años debía haber dejado el ministerio, o hace 20. ¿Usted cree que yo estoy limpiecito aquí, que yo soy aquí San Marino? Bueno, una lucha espiritual día tras día, pero yo he aprendido que la respuesta no es quedarme en mi casa, la respuesta no es irme, no es alejarme de Dios, la respuesta es venir y acercarme al trono de la gracia para hallar el socorro oportuno y la gracia y la misericordia de Dios. Mientras más tú crees que tú eres indigno y mientras menos lo mereces, más tienes que acercarte a Dios.
Bueno, Dios te amaba a ti aún antes de que tú decidieras poner tu fe en Cristo. Aun cuando ya estamos listos en el highway, camino al infierno, Él nos amó y envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, para salvarnos y darnos vida eterna, y pagó esa deuda que tú y yo no podíamos pagar. Él nos ama. Vamos a obedecer, pero obedecer aquí en la tierra no es fácil. ¿Y qué hacemos? Nos abrazamos de Cristo. Entramos, nos acercamos al trono de la gracia, mantenemos nuestra profesión. Y si usted me pregunta ¿qué es acercarse al trono de la gracia? Comenzando a acercarse al trono de la gracia significa orar. Yo tengo que aprender a orar. Señor, ayúdame en mi debilidad. Ten misericordia de mí. Perdóname. Señor, fortaléceme. Señor, tú sabes que tengo dificultad para perdonar. Ayúdame a perdonar. Señor, ayúdame a yo controlar mi boca. Señor, ayúdame a yo amar mejor a mi esposa. Ayúdame a amar a mis hijos. Ayúdame a amar a mi hermano. Ayúdame a hacer el ministerio. Ayúdame a tener una actitud correcta. Ayúdame a ser menos orgulloso. Ayúdame a dejar cualquiera que sea el pecado. Si tú no le pides a Dios que te ayude en tu debilidad, ¿a quién se lo vas a pedir? Esa oportunidad de reinar con Cristo, de entrar en su reposo, de poder completar la tarea que Dios nos dio a que termináramos aquí, es difícil. Por eso necesitamos no solamente obediencia, pero también dependencia en Dios. La dependencia yo la muestro orando. La dependencia en Dios yo la muestro leyendo su palabra para que Él me guíe. La dependencia de Dios yo la muestro uniéndome a la iglesia. La dependencia de Dios yo la muestro viniendo y cantando y alabando al Señor, viniendo al tiempo de oración para que oren por mí, para orar por otros. Qué bueno que el autor de Hebreos escribió estos 3 versos. Porque si no dijéramos, hermano, aquí no hay reposo para nadie, vámonos. Pero qué bueno que hay un reposo para nosotros, para el pueblo de Dios. Que cuando tú y yo nos equivocamos, mis hermanos, venimos delante del trono de la gracia del Señor. Señor, perdóname. Jesús es nuestro sacerdote. Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Él está intercediendo por nosotros. Hermano, usted no ha visto gente que a veces usted lo ve y pareciera que están apostando a ver y esperando a ver si usted se cae, si usted pierde, si usted fracasa. Me ha tocado ver mucha gente que está como aquí, a veces a William le va mal en su negocio como para yo reírme, estoy viendo a ver. No, hermano. Dios no es así. Dios está echándole porras. Cristo está echándole porras a usted para que usted siga adelante. Jesús entiende nuestra lucha con la tentación. Mira, hermano. Le doy la siguiente para que puedan comer. Le voy a decir algo. Todos aquí pecamos. ¿Cuántos han pecado hoy? Y el que no levantó la mano ya pecó 2 veces. Porque pecó esta mañana y pecó ahora cuando dijo otra mentira. El pecador ahí ya. Hermano, miren, no existe ningún cristiano perfecto. ¿Ok? Todos estamos de acuerdo en eso. Ni siquiera Alex, si usted la ve así y se cree tampoco ella. No existe cristiano perfecto. ¿Qué crees eso? Mientras estemos en este cuerpo, mis hermanos, vamos a fallar y vamos a ser tentados. Nosotros lo que hacemos es cuando fallamos, no nos retiramos, sino retenemos nuestra profesión y venimos delante del Señor y arreglamos cuentas con Cristo. Le digo esto porque usted va a muchos lugares y lo primero que le dicen, David, tú no diste tanto. Quizás tú no eres salvo. Hace algunos días yo estaba en una reunión de pastores y se armó una discusión grandísima acerca de las ofrendas y los diezmos. Porque algunos decían, bueno, usted tiene que saber, antes de dejar que una gente entre en el ministerio, entre en el liderazgo, tiene que saber cuánto esa persona da. Y yo, pero la Biblia no dice eso. Yo no di que revisándole la cartera a nadie, di que revisando, déjame contar. Y hay gente que dice, porque entonces si así no ama a la iglesia. Y si ha nacido de nuevo, va a dar con amor para el Señor.
y comienzan a ponerle, y hay gente que andan de policías por ahí, donde juzgando a otros. Nosotros, mis hermanos, todos vamos a pecar. La pregunta es si usted se va a poner a cuenta con Dios inmediatamente. Dice Proverbios que oculta sus pecados, no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dice Juan también en el versículo anterior, que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Tú tienes tan poca palabra de Dios en tu vida que tú no puedes ver ni siquiera tu propio pecado. Eso es lo que significa. Que la palabra de Dios te ha pasado por arriba. Pero hermanos, cuando tú y yo nos equivocamos, no dejamos la fe, no nos rendimos, no decimos, pobrecito de mí, ya yo no voy a poder reinar sobre las 10 ciudades, sobre las 5 ciudades. No, nuestros ojos están en Cristo. Que yo me equivoco, Señor, ayúdame, perdóname, yo quiero hacerlo bien. Vamos a seguir adelante. Bueno, no se rinda. Eso es lo que el autor hebreo que dice, no se rinda. Tenemos un sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Es cierto, esa generación desobedeció, no pudieron entrar y conquistar la tierra prometida. Dios aún así los amó y proveyó para ellos por 40 años. No se le acabó la ropa, no se le acabó el zapato, Dios le dio comida, Dios le dio agua, Dios lo bendijo. Si tú sientes que quizás te has alejado de Dios, que tu vida espiritual ha estado como, este es el momento de decir, Señor, ayúdame a seguir adelante. Ayúdame. Como una canción que dice, con todo mi corazón, yo quiero ser fiel, yo no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios. Y en mi debilidad yo quiero ser fuerte para ti. Amén. Vamos a sacar un momento para orar. Y yo quiero aprovechar y orar por usted. Y usted ahí de donde está, si usted quiere que yo ore por usted, usted puede levantar su mano. Y si no, yo como que voy a estar orando de manera general por cada uno de nosotros para que el Señor nos ayude a seguir adelante. Nos ayude a entrar en ese reposo, nos ayuda a entrar en hemos cumplido la meta que Dios tiene para nosotros y llegar a experimentar los resultados de esa fidelidad. Padre, gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Yo venimos delante de ti a darte gracias por el libro de Hebreos, Señor. Gracias porque hay un reposo para nosotros más adelante, donde vamos a poder descansar de todas nuestras obras, como tú, Padre, descansaste de las tuyas en la creación. Nosotros, Señor, mientras estamos aquí, te fallamos, nos equivocamos, Señor, nos alejamos de tantas maneras, cada uno con diferentes tipos de pecados, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Te pedimos, Señor, que tú nos limpies, que tú nos purifiques, Señor. Porque nosotros queremos agradarte cada día. Nosotros te pedimos, Señor, que nos ayude en nuestras debilidades. Algunos de nosotros estamos peleando con orgullo, otros con la honestidad, otros quizás con pecados sexuales. Quizá habrá personas que están peleando con mentiras, con odio, con rencor, con envidia, con celos, con avaricia. Nosotros traemos, Señor, y te confesamos nuestros pecados y te pedimos que tú nos perdones y nos ayudes a seguir adelante. Nosotros te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, Señor. Nosotros confiamos en los méritos de Cristo y por eso estamos aquí, solo por la gracia de Cristo. Porque no tenemos en nosotros nada que ofrecerte, Señor. Pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, Cristo es nuestro camino a ti.
Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nosotros venimos, Padre, a través de Él, delante de ti, para pedirte que nos ayudes. Danos la fortaleza para vencer nuestras pruebas, danos la fortaleza para vencer nuestras debilidades y poder llegar a cumplir la tarea que tú tienes para nosotros aquí sobre la tierra. En el nombre de Jesús.